efecto secundario y reacción adversa, ¿qué diferencia? ¿Ya? De alguna manera, lo que hablamos ya de la reacción adversa es cuando el medicamento ocurre en condiciones ideales. Yo espero, se lo doy a una dosis terapéutica en condiciones certeras y ese medicamento me produce un efecto que está descrito y generalmente es esperado y es un efecto negativo para el paciente. Cuando estoy en esas condiciones ideales de uso del medicamento, yo voy a decir que es una reacción adversa. El efecto secundario se puede dar por condiciones fuera a este uso adecuado. Por ejemplo, el efecto secundario porque yo me tomé una sobredosis no intencionada, por ejemplo, porque me tomé más de la dosis que correspondía, porque no me midieron, por ejemplo, los niveles de cierta enzima, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo tengo un efecto, pero es porque tengo una sobredosis, no está siendo adecuado el uso del medicamento. Yo creo que por ahí va la diferencia, más que nada eso. Para acá. No, son varias cosas las que quiero decir, pero sí. Me hace mucha relación con lo que tú has dicho. Un comentario y viene pregunta también. Mira, me hace mucha relación a mí con lo que mostraste tú, que yo soy andinista, ¿ya? Y hay un riesgo ahí entre medio, pero es un riesgo calculado, ¿ya? Hasta ahí quiero llegar. Lo que quiero mencionar yo que yo tengo hipertensión pulmonar primaria, que es una de las patologías que quedó en el primer decreto de la ley Ricarte Soto. Y eso fue, un poco yo soy la historia de la hipertensión pulmonar en experiencia aquí en Chile, porque yo entré en el año 2005 al estudio fase 3 del ambrisentan, que es un segundo medicamento que se está estudiando para justamente esta enfermedad. Pero a mí lo que me llama la atención, y ahí un poco yo le tiro la oreja a la industria farmacéutica, ¿ya? Y un poco yo pido el apoyo también de los químicos farmacéuticos, y yo creo que aquí en esta fase que estamos entrando en el país, donde estamos ingresando medicamentos que son altamente complejos, ¿ya? Debiéramos tener una mayor regularización y una mayor protección hacia el paciente. Porque en este minuto yo considero que la industria farmacéutica está presionando mucho por el hecho del mercado que se está abriendo con estos medicamentos que son de alto costo. ¿Y quiénes son los que estamos sufriendo el efecto? Somos los pacientes, que muchas veces no entendemos, no dimensionamos, ¿cierto?, a los riesgos que nos estamos sometiendo a estos medicamentos. Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo entré a la fase 3, ya, de ambrisentan, y estuve en el estudio, entraron 4.000 pacientes. Y yo fui el 3009, no sé cuántito, y entramos 26 pacientes aquí en Chile. Hay pacientes que se hicieron este estudio en la Universidad Católica, el Hospital Clínico de la Universidad Católica, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y 2 pacientes que entramos en el Instituto del Tórax, ¿ya? Ahora, el beneficio fue grande. ¿Por qué? Porque los pacientes que se eligen en fase 3 son elegidos con pinzas. Y ahí es donde está mi problema como paciente hacia cómo se está divulgando ahora el medicamento, que se dice que sirve para todos los pacientes, y resulta que ¿por qué la industria nos dice que los pacientes que son elegidos tienen que tener unas características muy especiales? Yo, por el hecho de ser deportista, primero que nada tenía la parte psicológica muy arriba, que lo primero que cae a los pacientes, porque yo cuando entré era el último del lote de peluquería que había cuando ingresaron los pacientes de estudio, yo era el número 29, o sea, el paciente 29 del 2005 que se le detectó hipertensión pulmonar. Realmente definía con estudios, con exámenes, son 31 exámenes que me hicieron para definir qué tipo de hipertensión, y es la primaria, la que más pacientes mata, o que más pacientes se lleva. Y ahora yo me encuentro ingresó a la ley Ricarte Soto y esto se masificó. Y resulta que ahora los efectos que estoy viendo yo en los pacientes después de un año que está funcionando la ley, no es el resultado esperado. Porque los pacientes están falleciendo, a pesar de que están con tratamiento y los mismos medicamentos que estoy yo, o con otros medicamentos, igual fallecen. ¿Y por qué? Porque no se les hace la preparación previa al medicamento. No se les lee al nivel psicológico. El nivel kinesiológico, porque el paciente, como se cansa, deja de hacer ejercicio y se enquilosa. Entonces, por lo tanto, tenemos otro riesgo de que el medicamento no va a funcionar. Tercero, la alimentación. En este caso es fundamental la alimentación. Todos son los alimentos tóxicos, llamemos las comidas chatarra o muy cargadas en grasa saturada, hacen efectos nocivos con el efecto de absorción de estos medicamentos que son muy específicos. Y eso nos enseña.
¿ya? Lo otro, todo lo que es la farmacovigilancia misma que ustedes están diciendo. Yo lo aprendí esto leyendo, o sea, en forma autodidacta. A mí nadie me enseñó, o sea, los médicos me dieron este asunto y yo hace 6 años que empecé a estudiar, me dieron la posibilidad de ingresar a la biblioteca del Instituto del Tórax. Y yo me he leído todos los libros de biología, todos los libros de anatomía, todos los libros de células. Y ahí entendí cuál es el efecto. O sea, yo no soy médico, claro, pero ya entendí por dónde va el cuento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a mí me llaman la atención 2 cosas. Uno, que tenemos que preparar a todas las enfermedades raras o enfermedades de baja prevalencia o olvidadas. Es otro el mecanismo que tenemos que preparar a los pacientes, porque esto se puede transformar económico. Ahora yo me voy a meter en la economía de Estado. Si nos metemos en estos medicamentos, ¿cierto? Nos estamos metiendo en un saco roto, que no tenemos dónde hacer la base. Ahora, la experiencia que hice yo por el deporte, apliqué una serie de elementos, de herramientas que nos dan el deporte, que son las mismas que yo apliqué a mi patología, y en este minuto, después de 12 años, yo puedo decir que me restablecí de la hipertensión pulmonar, o sea, me reivindiqué con ella. Me quedaron secuelas, por supuesto, pero yo soy un ciudadano común y corriente, y que incluso volví a la montaña, porque estoy escalando nuevamente, pero no a los 8.000 metros. Llego a los 3.000 metros. Entonces te fijas tú que una situación sumamente importante, yo creo que para las enfermedades raras y las enfermedades que tienen alto riesgo, yo creo que debe haber, igual que en Europa y en Estados Unidos, deben trabajar a la par médicos con químicos farmacéuticos. ¿Y por qué? En el Instituto del Tórax nosotros estamos entrando al tratamiento de pacientes con cáncer. Y ahí el doctor Orlandi, que es una eminencia en lo que es oncología, él mismo pidió, señores, si ustedes quieren que yo trabaje aquí, tengo que trabajar a la par con un químico farmacéutico, porque los medicamentos son muy precisos y cada paciente es un universo distinto. No puedo homologar las mismas dosis a los distintos pacientes, sino que cada paciente es un universo. Y como es así, necesito que me apoye un químico farmacéutico, porque 2 ojos, 4 ojos, 10 es más que uno. ¿Ya? Entonces, una sugerencia, yo digo que en esta enfermedad rara, como mínimo, nosotros los pacientes y el sistema debiéramos incorporar tratamientos complementarios a esta enfermedad, cosas que sean efectivas. Y ahora yo digo, voy más allá, porque ya hice un estudio, armé un proyecto y lo instalé yo en 2 centros importantes aquí en Santiago, y ya me están apoyando en esto, ¿ya? Y es la idea de generar escuelas de pacientes, ya sea a nivel superior, pero también con inclusión y con lo que es la participación y la modificación del hábito del paciente y su entorno, porque si no hacemos eso, estamos perdidos. Ya no podemos hacer absolutamente nada. Como está en este minuto, como está llevando la industria farmacéutica al consumo, que yo adquiero este medicamento, y lo que yo veo en este minuto, que es igual que adquirir un zapato, un terno de marca o un auto de marca, de consumo. Y el medicamento es un elemento que a mí me va a dar salud, pero tengo que tener ojo y estar empoderado de qué es lo que me puede ocurrir y cuáles son mis efectos positivos y mis efectos negativos. Y con toda esta estructura que yo armé, hay una cosa que aprendí, que cuando uno está bien preparado, los efectos secundarios se minimizan y los efectos positivos se potencian, se maximizan. Entonces, eso es... Antes de darle la palabra a David, él destaca la importancia de la farmacovigilancia y el desconocimiento que hay. Yo diría, de todas las charlas que hemos hecho, la única que hemos repetido 2 veces es esta. O sea, el tema de la farmacovigilancia, porque es absolutamente desconocido. Entonces, está clara la intención de educar en torno a la farmacovigilancia, porque estamos muy lejanos. Y lo otro, decir que hay una responsabilidad de los pacientes, y lo digo desde la perspectiva del Estado. La gente se toma su ibuprofeno, su piroxicam, para una inflamación, después ve que sale un celecoxib y lo único que quiere es tomarse, para lo mismo que tomaba un medicamento conocido, comprobado y seguro, quiere que el médico le dé un celecoxib. Y de repente son más desconocidos que los que ya tenemos, son mucho más caros. ¿Y por qué? Porque es una moda, porque es el último, la última tecnología, y todavía no conocemos, como decía David, los riesgos
asociado. Entonces ahí está el compromiso de los pacientes también, saber cuándo hay ventajas marginales. Si en el programa nosotros en GES tenemos en el April, ¿por qué quieren un lisinopril, un fosinopril, que el precio es el doble, el omeprazol? Todos conocen el omeprazol como era de caro, ahora vale 1.000, 2.000 pesos, pero el médico que está dando, lansoprazol, es omeprazol. ¿Y qué pide la gente? No, es que el médico me dijo que será mejor. ¿Qué tan mejor? No 30.000 pesos mejor. ¿Ya? O sea, eso también es un tema de Estado y donde está la responsabilidad del paciente de no estar pidiendo algunas cosas que en realidad no, el precio y los beneficios son más desconocidos, y en los programas también nosotros no podemos meter los medicamentos cuando son ventajas marginales. O sea, hay que también irse por lo seguro, aun cuando ya dijo, y hincapié en que lo seguro no está tan conocido, también se pueden generar alguna reacción adversa con medicamentos muy conocidos. Pero esta es la segunda charla que hace David, y hará una tercera, una cuarta, las que le pidamos, para que esto se vaya sensibilizando, y a la escuela de pacientes que están generando. Yo creo que está más que claro el compromiso del Ministerio, del Instituto y de los profesionales en general para apoyar la escuela de pacientes y las agrupaciones o las cooperativas de pacientes que hay respecto del uso de los medicamentos. Solamente redondear un poco lo que él mencionaba, esa de repente que se publicita, yo creo que la industria farmacéutica de alguna manera en su poder comunicacional tiene harta influencia en las comunicaciones y por lo tanto masiva llegada. Entonces, lo que explicaba Tatiana de alguna forma, con un medicamento que yo tengo un efecto y un medicamento B que es más nuevo, tengo prácticamente el mismo efecto, la gente siempre va a querer, por un tema publicitario, finalmente quiere acceder al último medicamento, ¿ya? Entonces, en el tema de la enfermedad rara también es importante señalar, y de alguna manera que cuando se publicita esto, es pensar que no todos los pacientes van a tener la misma respuesta. Por lo tanto, hay pacientes que efectivamente, aún teniendo la misma condición base, o sea, la misma enfermedad, puede que no sean candidatos a este medicamento. Entonces, también no es generar, porque un medicamento esté cubierto, digamos, para un paciente, o sea, se nombre, por ejemplo, para la hipertensión tipo 1, ya pulmonar, esté cubierto este medicamento, no significa que todos los pacientes son candidatos, porque lo que él explicaba de alguna manera, cada paciente es un universo y por lo tanto va a tener condiciones que lo van a hacer susceptible a este medicamento, a este tratamiento, y que sea exitoso, y hay otros en que efectivamente no va a pasar nada. Y cuando estamos hablando de medicamentos de alto costo, pucha que es importante tener presente eso, porque muchas veces voy a prácticamente se puede decir botar plata por un paciente que no va a ver un beneficio real. Ya tenerlo presente. Y ahí lo que se hace de alguna forma, lo que dice usted, es importante que la industria de alguna forma tome conocimiento y haga, digamos, que esta información fluya. Lo que hace el instituto actualmente, ya, y por lo que está normado, es que de alguna manera se hagan estas resoluciones, que es lo que hablaba ahí, cuando aparece esta información nueva, y eso obliga a los titulares de registro sanitario a incluir esa nueva información. Se ocupan los canales de distribución, en este caso los profesionales de la salud y la misma web, para que efectivamente se conozca esta información, más allá que antes quedaba de alguna manera solamente en la industria. Si la industria no ponía la información, nadie más sabía. Ahora hay más canales de difusión, pero de todas maneras siempre hay otra instancia, en este caso que el instituto hace, que es fiscalizar que estos titulares ahora ya no solo digan que hacen farmacovigilancia, sino que la farmacovigilancia en sí tenga que tener un sistema de apoyo detrás. Entonces se va a la industria, se verifica que tengan procedimientos, se verifica que hagan lo que dice la normativa que tenga que hacer. Tomamos, por ejemplo, un prospecto de un producto que se le cambió, que dijo que tenían que cambiarle el rótulo, y uno va y verifica que efectivamente eso lo hayan hecho y que lo tengan procedimentado y escrito y tengan conciencia como titular de registro sanitario o como laboratorio, que esa actividad hay que hacerla y que es importante en beneficio de la población. ¿Ya? Otra pregunta. Sí. Bueno, mi nombre es Sebastián, trabajo en una farmacia independiente. Desde la misma farmacia comunitaria, ¿cómo podemos abarcar, digamos, la farmacovigilancia? ¿De qué manera podemos explicar? Debido a que el espacio o los pertinentes tenemos, como siempre, nos dan abasto para llegar a esto. Nos damos cuenta que, como pacientes diciendo que existen medicamentos, que hay problemas, que el médico no cambió. Entonces, a veces el médico está notificando esto. Desde la misma farmacia tampoco tenemos muchas herramientas para notificar. Súper. La pregunta que hace Sebastián, ¿tú nombres? Sí, de farmacia comunitaria, va básicamente enfocado a cómo se realiza la actividad de farmacovigilancia en la farmacia comunitaria. ¿Ya? Con la ley de fármacos se introdujo de alguna manera que la farmacovigilancia era una actividad que se debía hacer en la farmacia comunitaria. ¿Ya? Esa actividad recae en el químico farmacéutico. ¿Ya?
lo que debe hacer de alguna manera como profesional de la salud es tomar esta información que le entrega el paciente y volcarla a los formularios que están, digamos, autorizados, para hacer la notificación. Se está trabajando actualmente se hicieron las primeras reuniones con las farmacias comunitarias independientes y de cadena, precisamente en buscar formas de que este sistema de notificación, por ejemplo, en línea, también sea accesible a los profesionales químicos farmacéuticos en cada farmacia comunitaria. ¿Ya? Yo sé que en algunos tienen intranet, hay otros casos que tienen acceso directo a la web, pero por ejemplo para los que tienen intranet, que puedan ver, digamos, los formularios y puedan notificar. El tema es que si el paciente le comunica algo, nosotros tomémoslo como un voto de confianza que a lo mejor lo está haciendo solo con nosotros como químico farmacéutico en ese instante y hay que notificarlo igual. Si el paciente lo notificó por el otro lado, por ejemplo al médico en su momento, lo habrán notificado allá. Internamente nosotros ¿qué hacemos? Tenemos un proceso, digamos, de discriminación de posibles duplicados, ¿ya? Y eso se hace verificando ciertos campos del formulario en que verificamos fecha, qué medicamento es, qué reacción adversa es, y si hay un médico involucrado, entonces con eso vamos verificando si ya ha sido notificado otra vez. Pero ante la sospecha de que esté frente a un evento adverso que se lo estén comunicando, siempre debe comunicarlo, no hacerse como la pregunta si lo habrán notificado o no, comuníquelo igual, sea serio o no serio. Creo que abordamos el tema de toda la información que requiere el formulario, porque yo he notificado, si realmente es toda la información, porque a veces las personas que van a la farmacia llegan, piden el medicamento y a veces van corriendo o no tienen mucho tiempo para dar toda la información debido a la cantidad de público que hay. Realmente el espacio personal que tengo no tengo la herramienta ni el espacio para poder hacer una entrevista personal con el paciente sobre su condición, el efecto rostro del niño, en qué fecha ha tenido, cómo ha sido el medicamento, si desapareció, si fue suspendido, toda esa información. Yo justamente tengo la cabida para poder recopilarla toda. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera o si hay tenemos información requerida para poder hacer una aplicación que sea válida? Súper. Ya. Lo que pregunta Sebastián es respecto ahora del formulario en específico, ¿cuál es la información mínima que debe contener para poder ser considerada válida? ¿Ya? Ahí el aspecto. Primero que haya un paciente, ¿ya? Paciente reconocible. O sea, puede ser, recuerde que de acuerdo a la ley, digamos, de protección de los datos sensibles, no se puede poner el nombre, sino que van a ser unas iniciales. ¿Ya? Lo ideal es que yo sepa si es femenino o masculino, ¿ya? Y que haya un medicamento, saber qué medicamento es y una reacción adversa, y ese medicamento y reacción adversa tengan que tener una relación temporal, que era un poco lo que le hacía hincapié previamente. Saber cuándo me ocurrió esta reacción y saber si el medicamento estaba presente cuando me ocurrió esta reacción, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando llega un paciente a la farmacia? El paciente dice, ¿sabe qué? Cuando me tomé este medicamento me ocurrió tal cosa. Ya. Ahí hay una relación temporal, porque el paciente dijo que se tomó el medicamento, ¿ya? Y le ocurrió tal cosa, ¿ya? Entonces, lo ideal y la pregunta como farmacéutico que yo debiera hacer es un tema para que después me apoye las estadísticas generales y globales. Es decir, ¿se acuerda usted la fecha en que le ocurrió este evento? Habrá sido la semana pasada. Son consultas como indagatorias, ¿ya? Porque muchas veces no vas a llegar a la fecha exacta. Entonces, ¿habrá sido el mes pasado? ¿Habrá sido ayer, la semana pasada? ¿O fue hace un año que empezó el efecto adverso? Ok. Si lo puedes detallar lo mejor posible, sí. Si no, tener relación, que dejar en el relato que una vez que se tomó el medicamento ocurrió la reacción adversa. Eso sí que es importante, porque si no hay relación temporal, ese evento no es notificable. Es decir, ¿sabe qué? Me duele la cabeza. Y yo creo que es por el paracetamol, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y cuándo se tomó el paracetamol? Me lo tomé recién. ¿Y cuándo tuvo el dolor de cabeza? Ayer me empezó. Entonces ahí no hay una relación temporal, se debe a otro factor, ¿ya? Entonces, habiendo una relación temporal, un medicamento, una reacción adversa, un paciente identificable, ya es notificable, porque el otro aspecto que es importante es que notifica para poder hacerle un seguimiento en caso de que se requiera mayor información, que es quien lo está notificando, y esa información por lo tanto ya la tienes default, digamos, la tienes tú, ¿ya? Entonces son esos 4 parámetros: paciente, medicamento, reacción adversa y quien notifica, y entre eso que haya una temporalidad de los medicamentos. Mi consulta iba específicamente de los plazos para notificar en seguridad nueva, llegar al médico o que se notificar. ¿Hay algún plazo para que el paciente reciba esa información? O sea, ¿el doctor tiene un plazo para notificar al paciente información nueva de la reacción adversa del estudio?
Si interpreto bien, la pregunta es ¿plazo en estudios clínicos? Ya, eso yo no lo tengo en este momento, no lo manejo, ya porque eso va por otro carril y eso generalmente hay un carril que efectivamente habla de los eventos adversos en estudios clínicos. Ya esa información, como todavía está en un ámbito controlado, ya no está como producto disponible al mercado en teoría, por lo tanto esa información todavía está circulando en ese ámbito, ya, y ahí opera, digamos, todo el sistema del comité ético científico, donde, por ejemplo, hay un caso serio, tienen que darlo a conocer y todo el mundo toma conocimiento de ese caso y el mismo estudio clínico hacia arriba. Y yo sé que por ahí operan, pero los plazos yo no los tengo claros. Los plazos que mencioné acá son solamente para productos que ya tengan registro sanitario. ¿Ya? Cuando es seria la reacción, ¿y qué consideramos seria? Para que ustedes los tengan presentes. Seria es cuando el paciente se hospitalizó a causa de la reacción adversa. Ojo, porque a veces pasa que el paciente dice, yo me hospitalicé y me hospitalicé porque me fui a operar de tal cosa. Y cuando me operé me ocurrió, no sé, me ocurrió por ejemplo una anafilaxis. Ya, la anafilaxia es seria. Y yo digo que es seria, pero por la anafilaxia, no porque me hospitalicé. Otra forma que ocurre, y que uno lo ve, digamos, por el tipo de notificación, dicen que es seria porque el paciente se hospitalizó por una patología base, pero lo que le ocurrió, por ejemplo, es que tuvo fiebre, le subió la temperatura. ¿Eso es serio? No es serio. ¿Ya? Entonces eso cómo va a diferenciar qué es serio de lo que no es serio. Entonces serio causó hospitalización, la reacción adversa prolongó la hospitalización, es decir, yo fui por ejemplo por una cirugía X que duraba 2 días de la estadía hospitalaria y se transformó en 2 semanas, ya, porque tuve una reacción seria, qué sé yo, y no estaba contemplada esa reacción y se me prolongó la estadía, porque ponga en peligro la vida. La anafilaxia, por ejemplo, la que he hablado reiteradamente, el paciente sufre una condición que es, si no pongo un soporte médico importante, el paciente se muere. ¿Ya? Tengo que poner un soporte rápido. O una condición de que me deje una normalidad, ya, por ejemplo, una normalidad congénita en un bebé que yo sospeche que está relacionada con el medicamento, como la focomelia, por ejemplo, eso es permanente, o por ejemplo que me hayan tenido que amputar, por ejemplo, por el uso, por ejemplo, de la epinefrina. Fue demasiada epinefrina, o en mi condición particular fue tan el efecto que logró que me hizo una isquemia, por ejemplo, en una extremidad. Eso pasa, ¿ya? Y eso va a producir una consecuencia permanente. El paciente le van a amputar la mano, ¿ya? Y las no serias son todo el resto, y esas tienen el plazo de 30 días y las serias de 72 horas. ¿Ya? Antes me gustaría hablar de la farmacia como centro de salud, que la ley de fármacos del 2014 dice que hay que hacer acciones sobre farmacovigilancia, y se va concentrando y Súper. Ya, aquí me están haciendo el hincapié de alguna forma que recalque lo que tiene que ver con la farmacia comunitaria, que es reconocida como centro de salud. Por lo tanto, al ser reconocida como centro de salud dentro de la legislación, la importancia que adquiere es que yo tengo que tratar de tener parámetros de alguna manera clínicos y tratar de observar, que el profesional, me refiero al profesional farmacéutico, y tomar conocimiento de que en ese centro se toman acciones sanitarias. Y una acción sanitaria precisamente es comunicar estas reacciones adversas y tomarse de alguna manera ese tiempo cuando el paciente me esté solicitando información o dando a conocer que hay una reacción adversa, porque ya no es solamente el tema de vender un medicamento, estar ahí para administrar, sino que tiene que ver con una acción sanitaria. Ahora, si como profesional me doy cuenta, por ejemplo, que un paciente tiene una reacción importante con un medicamento, o uno le pregunta al paciente que si lo ha comunicado al médico, no, porque a lo mejor tiene temor, qué sé yo, uno mismo debiera tratar de comunicarse con el médico. Si tiene acceso a esa información, sabe que vino para el paciente indicado este medicamento, por ejemplo, y este paciente a lo mejor hay que modificarle la dosis para que usted lo revise, porque se ha presentado, por ejemplo, está debutando con una hipertensión, le dieron un tratamiento farmacológico para la hipertensión, pero no está bien graduado, por ejemplo, ¿ya? La dosis no es la correcta, y ahí hay que tratar de efectivamente minimizar un riesgo. Vamos a seguir con las... Sí, David. Sí, David. No, es que esa perfecto. no la confío porque no expande la voz. Mira, en un momento hablaste que el médico dé información al paciente sobre una RAM, ¿ya? Eso no es real. Le hablo a los colegas químicos farmacéuticos que trabajan en farmacias independientes. No es real porque yo lo he vivido. El médico en los consultorios, yo trabajo al frente, tengo un consultorio, ¿ya? Le dan 3 a 4 minutos. Yo aliono a los pacientes que el médico no es un dios, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Que delante en el break yo le consultaba a Tatiana, ¿por qué los médicos de los consultorios, no hablo por todos, por qué tienen
Una son extranjeros, ya, que vienen con aplicaciones externas farmacológicas a la idiosincrasia nuestra, y la otra que el trato que recibe la comunidad del consultorio en lugares muy escasos, como es en la zona de La Pintana, que es donde yo trabajo, ¿por qué eso, por ejemplo, no lo pueden legalizar? ¿De qué manera, por ejemplo, un paciente me llegó una vez que le había hecho un reclamo porque a su señora se la mataron por un tratamiento médico? Él fue a alegar, se paró delante de la moneda, nadie lo pescó. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? O sea, ¿te compete a ti la pregunta que yo te estoy haciendo o le compete a Tatiana? Es una pregunta prácticamente legal, porque no, a ver, una es cosa la formación que tenga el profesional y a la cual uno le pueda inducir con distintas... perdón, voy a repetir la pregunta. La pregunta es la siguiente, a ver si lo he interpretado bien. Es de alguna manera que los médicos, cuando prescriben medicamentos, generalmente no entregan información acerca de los efectos adversos negativos, ¿sí? Sobre todo en las condiciones de cultura baja, porque por ejemplo, en las zonas socioeconómicas más elevadas, el poder manda económicamente y la gente tiene otro trato y por lo tanto está más informado, porque está internet, Súper. porque está la bibliografía. Entonces, ellos tienen otro trato, pero yo hablo del extremo que normalmente no es el más involucrado culturalmente. Ok, entonces los pacientes, los médicos nos entregan información en estratos culturales, de estratos menores, digamos, de más bajos, ¿ya? Sí, perfecto. Y es más escasa la información, ¿ya? Y eso tiene que ver precisamente, uno, porque el paciente está poco informado y de alguna manera ahí hay que fortalecer un poco lo que hablaba en la escuela de paciente, específicamente que el paciente tome conciencia de que él tiene derechos y que tiene deberes. El paciente no solo tiene derechos, el paciente tiene deberes, ¿ya? Derechos y deberes. Y eso tiene que, y de alguna manera, yo creo que gubernamentalmente se han hecho los esfuerzos precisamente para que el paciente tome conciencia de eso. Uno cuando va a un centro asistencial hay un tremendo letrero que dice derechos y deberes. Entonces muchas veces el paciente no hace uso de sus derechos en preguntar al médico o preguntar al equipo de salud. Ahora, el equipo de salud, y ahí también tiene que ver con la dirección y cómo ese centro asistencial se enfrenta a su comunidad, es cómo llega de mejor manera a la comunidad. Si yo le entrego buena información a esa comunidad a la cual estoy tratando, lo más probable es que tenga buenos beneficios y buena acción terapéutica con mis intervenciones. De lo contrario, si yo le doy y que lo asumo que el paciente va a entender todo, lo más probable es que esos pacientes no se mejoren o no adquieran adherencia al tratamiento. Ahora, yo creo que esa pregunta no es puntualmente, específicamente para farmacovigilancia, porque es un ámbito más transversal, pero tiene que ver más que nada cómo se inserta también desde el punto de vista educativo, desde la formación de los profesionales y su conciencia con la acción que tienen sobre la población, porque se produce una asimetría de información. De alguna manera yo estoy a este lado y conozco todo y el paciente no conoce esa información, y lo que yo como profesional de la salud tengo que tratar es de disminuir esa asimetría de información, pero eso es responsabilidad también un poco ética. Entonces no es solo digamos de un aspecto legal, porque por más legal, ¿cómo usted va a ir, por ejemplo, a ver a cada médico o a fiscalizar que cada médico haga determinada acción? Tiene que ver con... Cada uno, al final, vamos a tener que estar cada uno con un carabinero. Es que eso no es posible. Eso no es posible. Entonces, y ahí es fortalecer organismos precisamente como el que él propone. Mira, lo que hay que hacer en esto, Permiso, voy a poner acá para que también se pueda... Sí. Lo primero... para cambiar eso hay que modificar la actitud del paciente hacia su tratamiento. Pero yo creo que la discusión, como era farmacovigilancia, ya esto uno sabe cómo empieza pero nunca sabe cómo termina. Por lo tanto, yo me comprometo, no sé cómo, vamos a tratar de que en una próxima charla, no sé si el próximo mes o el siguiente, hacer una charla exclusiva de deberes y derechos del paciente. Yo creo, pero sí con el compromiso de que ustedes vengan con 3 o 4 personas más, para que esto sea masivo, o ustedes empiecen a contarles al resto. Una cadena, Anadeus, aquí traiga a todos sus asociados, aquí está el presidente de Anadeus.
Lo hacemos abajo, pues, y sentado en el suelo, como sea. Lo mejor es que falten sillas, que nos sobren. Pero yo me comprometo a traer, por último, una abogada del MinSal o a quien corresponda para estudiar la ley de derechos y deberes y cómo nosotros, cuál es nuestro rol en esa ley. Pero igual hago hincapié en la farmacia como centro de salud. Está dicho, pero no está definido. En la ley del año 2014, el colegio está liderando ese trabajo en apoyo nuestro y dice que la farmacia debe dar acciones de uso racional, que ya la estamos haciendo nosotros, y acciones de farmacovigilancia, que es la CLSP. Pero yo creo que sí hay que meterle un poco más de condimento a esta definición que vamos a hacer para que considere todo lo que habíamos dicho, o sea, poner los pies en la realidad. O sea, tengo poco tiempo, lo quiero hacer, cómo lo hago, con quién me coordino, pero que se pueda ir transformando esta farmacia, que la queremos transformar en primer lugar con las farmacias populares y después las de cadena, que es donde los colegas están un poquito más colapsados. Pero primero, derechos y deberes, y después ya cuando esté más definido la farmacia como centro de salud, ahí les presentamos la propuesta que vamos a trabajar en conjunto. Y bueno, agradecer a David, como se ve, nunca es suficiente. Siempre, pero yo creo que si pudiéramos resumir un poco en qué queda esto hay harto compromiso y hay harta responsabilidad del paciente también. Entonces yo creo que eso es importante decirlo. ¿Da espacio para una última pregunta? Mi nombre es Soledad. Consulta, si un medicamento se sabe que provoca irritación gástrica y llega un paciente a la farmacia y dice que está tomando, no sé, nitrofurantoína y tiene un feroz dolor de guata y todo lo demás, ¿eso también debe ser informado? ¿También? ¡Oh! Sí. De acuerdo a la normativa chilena, dice que se debe informar todo efecto o toda reacción adversa que se sospeche que está relacionada con un medicamento. La única diferencia que hay que hacer es priorizar lo serio de lo no serio. Y ahí hay tiempos distintos, pero se notifica todo. ¿Por qué? Porque hablábamos un poco que los estudios clínicos ocurren en condiciones ideales y muchas veces, muchos de ellos ocurrieron en condiciones, no en nuestra población. Entonces, eso nos va a ayudar a determinar si nuestra población es más susceptible, por ejemplo, a un efecto adverso que el que está dicho en la literatura. Y eso incurriría en un cambio, digamos, regulatorio, en cambiar, digamos, esa información en el folleto. Por eso es importante que todo se notifique, ¿ya?